Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y vamos a ver un nuevo episodio de Ángel, de Vampire Father. How's it going? Moments away. Oh, can you make that bigger? Bold, but tasteful. How's my little man? Oh, he wonders where his father's been. Papa's got mouths to feed. I'm glad you want to take care of your son. I am. I just want to make sure we don't lose sight of the mission. Oh, we have to earn a living. I mean, not just for Connor, but for all of us. Promise me we won't neglect that. I promise. Igual hay que juntar Promise. dinero. Well, We hired some guys in town. nice. I'd call me, huh? Hey, the website's up. Do now is wait for that phone to start ringing and the money to start rolling in. Because someone's got to clothe and educate and feed this little guy, huh? Yeah. Don't you worry. This town's full of people who have problems. Come on! Fabrizio's Pizza. Pusieron mal el número. Is this the right phone number? Qué tarados. That's the last of them. 6,000 new ones. Ok. ¿Va a empezar una competencia? Adorable. So sweet. I meant the baby. I met the hot mama. Finding him is our #1 priority. I thought you said Finding Holtz and making money are our two #1 priorities. Helping the helpless. Finding Holtz and making money are our three #1 priorities. We are here to determine whether or not you have the commitment necessary for the work at hand. At hand. Qué pérdida de tiempo. Es la única persona que tiene. Ouch. What do you do for a living? That's a good company. You own it? Okay, hold on. Pen, paper, quick. They need you to solve one of their traditional puzzles so they can give it to them. It's quite an honor. Arranged in ascending order of exponential accumulation. Yes, I did not notice that at all. Queremos a ella. I think he needs changing. Oh, and a bottle, 3 o'clock. Necesitamos una nani. Yeah. No, I Hey. get that, but we've got to get a decision by Tengo su tomorrow. pop por algún Listen, lado. somebody just walked into my office. I'll call you back. You have much experience dealing with vampires? Some. Yeah, well, not like these. They're not out for blood. They want money. Who ever heard of a vampire out to make a buck, right? Now I'm prepared to pay you 10 to make this problem go away. 5,000 now. Remainder when the job's finished. That would make 10. Yep. But this isn't about money. Te pago a vos una vez y a ellos no le pago más. About that. Quizás Negan es el malo. What the hell are you doing in my office? Mr. Elster. Parece que sí. Hey, how's my little Magnum cum laude, Notre Dame class of 2020? Angel, I don't think it's such a great idea to be working on so many cases at once. Not anymore. Now they want Fred. For what? Her enormous brain. They're convinced she can solve the puzzle they want to give to their prince. They weren't offended by you before. They were impressed. Really? Tell them it won't be cheap. They're getting 2 of our top employees. Okay. That's salary, per diem, overtime. Okay. $50,000? 50? Dollars? We accept. Pero pueden poner en peligro gente. Y a ellos mismos. Porque no saben muy bien a qué están yendo. You ever meet somebody and you just know that you belong together? It just feels Comfortable. Ok. You read all the same science journals. You laugh at the same dumb jokes? and the sex. Oh God, do I miss the sex? Tell me about it.
Zombies merely mangle, mutilate, and occasionally wear human flesh, so there's no reason to be frightened. Ya. Until we have a better... Zombie. Right then. Zombie it is. No van a arrancarle el cerebro ni nada, ¿no? They want to take our picture. Ooh, aren't we just the scary serial vamps? With the spooky lair. ¡Ey! Me gusta cuando hacen cosas de vampiros en sus peleas. Y no es solo piñas y piñas. What do you want? I'm looking for Harlan Elster. I'm Harlan Elster. Immortal creatures living in a rat-infested building, guarding their treasure. Right. The treasure. Treasure? Estoy preocupado por Fred. Uy. Bueno. Your Aunt Cordy gets visions, and your daddy's a... Well, you won't see him aging a whole lot or catching surfing sun in Malibu, but he is a good man. ¿Va a pasar algo? ¿Qué quería, los tesoros nomás? 7. Okay, fine, I'll take 7. No. You said 3 vampires. There were 7. There's a lot of cool things in this world. 50 grand? Way up there on the list. Fred. We've taken every precaution, secured every entrance. ¿No deberían ir a cazarlo? Into the bedroom. ¿Es un zombie o es una persona? No, tiene poderes. Pero dejen de encerrarse, vayan a pelear. Return the money and explain it was all a big mistake. Quédense con la plata. Son malos. Hello, I'm paying good money here. Can you please get rid of it? Si no entiendo qué están haciendo, vayan a pelearle. Protection? I thought you were dating them. You know, this is exactly why I broke up with you. You're suffocating me. Now get lost. What's he doing? Okay, I read your diary once or twice. Does that give you any reason to poison me? What? Are you saying she killed you? I'd forgive her if she'd take me back. You're kidding, right? No. Me and you. No, I can't. It's creepy. Come on. I miss you. Maybe I was a little Crazy. hasty. Sorry, I don't get paid. I can't fight. I don't think I can hold this by myself. Not as though I haven't been accused of nobility myself once or twice. Then you understand. Yeah, being a champion's not all good deeds and happy endings. I don't know what to tell you, Sam. I can't kill out of deferment. Sets a precedent. ¿Puede trabajar para ustedes? Are we going somewhere to celebrate? Yes. God, I don't have to marry him, do I? In fact, no. And that's something we can be grateful for. Hey, I'd just like a word here. Lauren, we are in no position to be threatening these nice people. Oh, sure we are. Angel Wes and Gunn can take them. No están acá. So when I told the Nadras that they were surrounded by killer warriors, I was stretching the truth a little. Just enough to get us all killed. Sam, but do you really think this is what Jack would want? No, I think Jack would probably want to be here with me. But that's never gonna happen. ¿Eran más que amigos con Jack? I owe you. You're a real champion. La última que venda todo y después nos trae. Ouch. Agarrá los $50,000, por favor. Fred.
Llévense la plata, por favor. $50,000. Nadie los va a usar. I could kiss you both. Still tied up down here? Money's important, but it isn't everything. I got carried away. Pero por favor, son inteligentes. Cordelia, necesitamos que vuelva la materialista. Important is family and the mission. They tried to cut Fred's head off. We earned every penny. Ya. Hold the baby. Pero guárdenlo en el maletín. Si estaba ahí, entra. Ay, qué lindos. I'm just saying about... Me llama mucho la atención la cara de Buffy cuando vea esta escena. Si en algún momento la ve, porque por ahora parece que no sabe nada. There's gotta be some fun in our lives. Our lives. Ay, Dios, qué lindo es esto. Me gusta mucho la pareja que hacen. Recién tuve una especie de pánico porque el Audacity, que es el programa que uso para grabar el sonido, había dejado de funcionar y aparentemente había grabado 22 minutos nada más. Pero bueno, por suerte lo guardé, lo exporté, me fijé bien y se grabó bien completo. Así que podemos hablar del episodio. Me gusta demasiado la pareja que hacen Cordelia y Ángel. Demasiado. No sé. Igual, mientras que estaba sucediendo eso, me parecía bastante triste para Buffy, ¿no? Como injusto. Es como que en estos momentos Buffy está pasando muy mal, económicamente hablando, en su vida, en su amor, en todo. Y Ángel está muy bien. Tuvo la oportunidad de tener un hijo. Aparentemente con Cordelia están encontrando una especie de ritmo que se podría decir de personas casadas, que es un poco lo que sentía cuando miraba Doctor Who y teníamos la relación de el doctor de Peter Capaldi y Clara. Es como que se sentía que ellos estaban en un nivel que ni siquiera necesitaban hablarse para entenderse y saber qué le estaba pasando al otro. Y me pasa acá con Cordelia y Ángel que los siento bastante similar. No siento como si estuviesen casados. Siento como que no necesitan estar de novios, pero que tienen esa relación de marido y mujer. No sé si va a avanzar a algo más. No sé si realmente van a llegar al punto de pareja. Pero está todo dado. Está todo dado. Está todo sobre la mesa para que lleguemos hacia allá. Cada vez que a Cordelia se le puso en la situación de preguntarse, ella jamás dio ningún tipo de sospecha de poder siquiera sentirse atraída por Ángel. Es como que siempre ella lo lleva rápidamente a la friendzone. Que no sé si está pasando, por ejemplo, con Ángel. Que Ángel está teniendo dudas al respecto, que jamás pensó, pero cuando se las pusieron en la cabeza, como que les dijo, che, ¿y si podría ser? En este episodio, cuando terminó y estaba alimentando a su hijo, él la estaba mirando a ella y estaba pensando en eso. Así que no sé si podrá pasar, no sé si pasará, pero bueno, tendremos que esperar. Personalmente me siento como un traidor hacia Buffy, pero les puedo decir que los shipeo. Angelia o Cordel. Hablemos del resto del episodio. Un episodio que estuvo dividido en tres. Un episodio que tuvimos a los personajes dispersos, a los personajes no unidos. Y básicamente lo que nos estaban tratando de enseñar, imagino, que es que la avaricia te puede generar este tipo de problemas, como puede ser la posibilidad de poner en peligro a alguien que querés, la posibilidad de poner en peligro a todo lo que construiste, a todo lo que crees. Entonces necesitaban este episodio para darse cuenta que, si bien tienen esas prioridades, que son la lucha, el dinero y la causa, se podría decir, y Holtz, tienen que priorizar realmente en funcionar como un equipo. Como lo hacían al principio. Al principio, si bien no estaban Wesley, no estaba Gunn, ellos funcionaban como una empresa de PIs, pero se encargaban solo de un caso. No se concentraban en todo lo malo e incluso, si tenían visiones, priorizaban las visiones.
Así que vamos a tener que volver a ese tipo de proyecto. Por suerte tenemos $50.000 que los conseguimos, así que no debemos preocuparnos tanto por dinero. Obviamente eso les va a ayudar a ellos a poder aguantar un par de meses, pero ahora como que pueden concentrarse en hacer las cosas bien. Empieza a crecer la posibilidad de un triángulo amoroso entre Gunn, Fred y Wesley. No soy fan de los triángulos amorosos y siento que Gunn no tiene ningún fundamento para creer que pueda existir un triángulo amoroso. Habría que ver cómo se dan las cosas, vamos a ver los próximos episodios, pero no me gustan porque suelen tender a poner a los personajes en lugares bastante estúpidos. Esperemos que no sea el caso. En este capítulo nos divertimos, pero creo que no hay fundamentos reales para poder darle a Gunn la posibilidad de creer que puede existir algo con Fred, salvo que a él le guste Fred. Es lo único. Con Wesley creo que hay otro tipo de relación y creo que podría ser más fundamentado la creencia al amor correspondido, pero en ningún momento ella tampoco ha dicho nada al respecto, así que habrá que esperar cómo ella empieza a hablar sobre la situación. La vimos ser extremadamente inteligente, que es algo que sabemos que ella es capaz de ser, y la amamos, y probablemente cualquiera se enamoraría de ella, así que bien por Amy, o por Fred. Pero nada, ella probablemente vaya a tener que elegir, si en algún momento les llega la posibilidad de elegir, por lo menos que se animen a preguntarle de salir o algo, para por lo menos empezar a hacer que sea todo menos incómodo. No sé qué va a ser del personaje de Sam, me parece que se llama, que es el personaje que hizo Jeffrey Dean Morgan. Quizás lo volvemos a ver, no lo sé. Si yo fuese él, trabajaría para Ángel como para pagar mi deuda, pero no creo que sea el tema del episodio, así que vamos a seguir hacia adelante. Cordy no tiene nada raro en sus poderes, es como que al final del día, como les dije la semana pasada, eran solo poderes de volar. Así que, no sé, me gustó mucho este episodio, me gustó mucho, esperemos que se acomoden otra vez. ¿Tenemos que hablar de Holtz un poquito? No lo sé, medio que seguimos en la misma, el chabón está armando su ejército y está perdiendo tiempo, básicamente. Así que vamos a ver cómo sigue todo, pero es el mismo concepto que la última vez que lo vimos. Humanos enojados matando vampiros. Así que vamos a ver cómo sigue su camino en los próximos episodios. Entonces, me voy a ir. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y nos vemos en el próximo episodio o en Buffy. Chao, chao.